Siempre pensé que las sorpresas eran algo muy bueno, una forma de demostrar amor y mantener la chispa en una relación, así que cuando le propuse matrimonio a mi novia en una cena familiar, estaba convencido de que le estaba dando la sorpresa de su vida. Habíamos estado juntos durante 6 años y siempre me jacté de que éramos el ejemplo perfecto de amor y honestidad. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa, riendo y disfrutando de una deliciosa cena preparada por mi madre. Me levanté y miré a los ojos a mi prometida y saqué el anillo. Su reacción fue todo lo que había esperado, lágrimas de alegría y emoción. En ese instante pensé que mi vida no podía ser más perfecta. Después de la cena nos retiramos a nuestra habitación. Ella me tomó la mano y me llevó al balcón. Con una voz temblorosa me dijo que tenía algo más que contarme. Mi mente comenzó a imaginar cualquier tipo de cosas. Quizá había perdido su trabajo, o tal vez tenía un problema de salud. Pero cuando sacó de su bolsillo una prueba de embarazo positiva, mi mente se detuvo. Una ola de emociones me llegó de inmediato: alegría, sorpresa y un poco de miedo. Íbamos a ser padres, ella sería la madre de mi hijo, y todo lo que pensaba era en lo afortunado que era. Sin embargo, algo en su mirada me desconcertó. Era como si detrás de su sonrisa había una sombra de duda y miedo. Pero pensé que quizá estaba nerviosa por nuestro futuro, especialmente con los planes de boda tan recientes. Intenté tranquilizarla, diciendo que todo estaría bien, que íbamos a ser una gran familia. Pero no pude sacudir esa sensación extraña. Su abrazo era tenso, y aunque me decía que estaba emocionada, sus ojos contaban otra historia. Esa noche me acosté sintiendo una mezcla de emociones, una inquietud inexplicable que no me dejó dormir en paz. Pasaron unos días desde el anuncio del embarazo, y aunque intenté mantenerme positivo y emocionado, esa sensación incómoda persistía. Comencé a notar varios cambios en su comportamiento, que antes había pasado por alto. Se apartaba cuando intentaba abrazarla, su risa que ya no era tan genuina, y a menudo la encontraba mirando a la nada con una expresión que no podía descifrar. Me decía a mí mismo que eran solo las hormonas del embarazo o el estrés por la boda. Trataba de ser comprensivo y darle su espacio, pero algo en mi subconsciente me decía que había algo más. Un día, después de salir temprano del trabajo, decidí pasar por la casa de mis padres. No tenía un motivo en particular, solo quería verlos y compartir con ellos mi felicidad. Al llegar noté que la puerta de entrada estaba entreabierta, algo inusual para ellos. Entré con cuidado, sin querer interrumpir algo importante, pero cuando me acerqué a la sala noté que parecían discutir algo acaloradamente. Eran mi madre, mi padre y mi hermano hablando. Me acerqué más, intentando oír lo que decían. Al principio pensé que era una discusión común, quizá algo de dinero o algún otro problema familiar, pero entonces, las palabras de mi hermano cortaron el aire como un cuchillo. ¿Y qué voy a hacer cuando nazca? ¿Va a vivir el resto de su vida pensando que es suyo? Me quedé congelado en el pasillo, mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Sentí una mezcla de incredulidad y temor. Me aferré a la esperanza de haber escuchado mal, de que no estaban hablando de mi bebé. Decidí quedarme en silencio y escuchar más. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho y resonando en mis oídos. Mi madre intentó tranquilizar a mi hermano diciendo que todo se arreglaría, que lo importante era que nadie más se enterara. Empezaron a hablar de por qué era mejor que yo creyera que el bebé era mío, que al ser hermanos nadie sospecharía si el bebé se parecía a él. Mi padre, siempre el más pragmático, sugería que mantuvieran la calma y se aseguraran que nadie cometiera errores que revelaran la verdad. Mis piernas temblaban, sentía como si el piso se desvanecía bajo mis pies. Todo lo que había crecido sobre mi familia y mi prometida se desmoronaba en ese momento. Quise irrumpir en la sala, en ese momento, confrontarlos, exigirles explicaciones, pero el miedo y la confusión me paralizaron. Nunca en la vida había experimentado una traición tan profunda. Me habían quitado una realidad que conocía y la cambiaron por una mentira elaborada y cruel. La única razón por la que aún me mantenía en pie, era porque aún tenía la esperanza de que todo fuera un malentendido. Salí de la casa de mis padres sin hacer ruido, tratando de componerme, pero sentía que me faltaba el aire. Conduje hacia mi casa a toda velocidad, mi mente abrumada con preguntas sin respuestas. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pudo mi hermano, mi propio hermano, traicionarme de esa manera? Y mis padres, que siempre habían sido mi roca y mi refugio, ¿cómo pudieron mentirme así? La rabia y la tristeza me consumía. Por un momento pensé en alejarme de todo y dejar atrás a mi familia y a mi prometida, y comenzar desde cero donde nadie me conozca. Cuando finalmente llegué a casa, mi corazón aún latía con fuerza. Estaba agotado emocionalmente, pero también sabía que necesitaba respuestas. Tenía que confrontar a mi prometida y exigir que me dijera la verdad. Subí las escaleras apresuradamente. Al llegar a la puerta de nuestra habitación, escuché ruidos que hicieron que mi corazón se detuviera nuevamente. Eran gemidos y risas apagadas. Abrí la puerta de golpe, sin saber qué esperar. Nunca me hubiera imaginado lo que vi. Ahí en nuestra cama estaba mi prometida, la mujer que se suponía que amaba y que iba a ser la madre de mi hijo, con mi mejor amigo. La escena se grabó en mi mente. Era un momento que, a pesar de lo que ya había descubierto, nunca me habría imaginado. Mi mejor amigo, la persona que consideraba como un hermano, estaba aquí traicionándome de la manera más vil.
No podía moverme ni menos hablar, me quedé ahí, de pie observando, mientras mi mundo se terminaba por desmoronar. Los dos se separaron, rápidamente, sus rostros llenos de sorpresa y culpa, pero no dijeron nada. No había nada que decir, ninguna explicación válida, para lo que había visto. Me di media vuelta y salí de la habitación, mi mente estaba en blanco, como si mi cerebro se hubiera apagado. Salí de la casa, conduje a un hotel cercano y me registré. Me sentía como un robot, me movía solo por instinto. Necesitaba un lugar donde pudiera estar solo, lejos de las mentiras y las traiciones que me habían rodeado. Durante los días que siguieron, el cuarto del hotel se convirtió en mi refugio, las cortinas cerradas mantenían el mundo exterior a raya, mientras yo me hundía más en la desesperación. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mi hermano con mi prometida, a mi mejor amigo en mi cama y a mis padres conspirando en mi contra. Los recuerdos se repetían una y otra vez, los mensajes y las llamadas no paraban de llegar, mi prometida, mi hermano, mis padres, incluso mi ex mejor amigo, todos intentando ponerse en contacto conmigo. Puedo explicarte, no es lo que crees, déjame hablar contigo, decían, pero yo no quería nada. Me sentía mal, como si estuviera metido en un agujero negro, sin ver una salida. A veces me quedaba viendo el techo por horas, sintiendo un dolor abrumador, no podía moverme, pensaba nuevamente en huir a un lugar donde nadie me conociera, pero sabía que no podía escapar de mi mente, de mis sentimientos y pensamientos, estaba atrapado en mi propia mente y en esos recuerdos. En algún momento, durante los días de aislamiento, comencé a reflexionar sobre lo sucedido, comencé a cuestionar todo lo que había creído sobre la confianza, el amor y la familia, me di cuenta de que había sido muy ingenuo por haber confiado ciegamente en aquellos que más amaba, me di cuenta de que idealizaba mis relaciones, puse a mi novia, a mis padres, a mi hermano y a mi mejor amigo en un pedestal, pensando que jamás me harían daño, solo porque son seres queridos, pero la verdad es que nadie es perfecto. Entendí que la confianza no es algo que se da ciegamente por ser familia, novia o amigo, sino que es algo que se construye poco a poco y se gana con el tiempo. Mientras reflexionaba sobre todo esto, me di cuenta que tenía que tomar una decisión, podía quedarme atrapado en el dolor, o podría intentar seguir adelante de alguna manera, aunque aún no sabía cómo. Tenía que encontrar una forma de sanar y reconstruir toda mi vida desde cero. Finalmente, después de lo que parecieron semanas de oscuridad, decidí que era hora de enfrentar todo, así que tomé una ducha y me vestí con ropa limpia por primera vez en días, y respiré profundamente antes de salir del hotel. Estaba nervioso, pero decidido, sabía que no sería fácil. Al llegar a casa, mi prometida estaba en la cocina, estaba llorando y parecía que estuviera esperándome. Cuando me vio se lanzó hacia mí intentando abrazarme, pero la aparté. Le dije, necesito respuestas, necesito que me digas toda la verdad. Ella asintió, secándose las lágrimas y comenzó a hablar. Me contó todo sobre su relación con mi hermano, cómo todo había comenzado como un juego, como algo inocente, pero no tardó en convertirse en algo más. Me contó cómo había intentado terminarlo, pero que él la convenció de que todo estaría bien. También me habló de mi ex amigo y de cómo ella se habría sentido sola y vulnerable, y cómo él habría estado para ella, para consolarla. Cada palabra era como una daga clavándose en mi corazón, pero seguí escuchando. Necesitaba entender el porqué. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente terminó de hablar, me miró con lágrimas en los ojos, esperando algún tipo de respuesta, gritos o un te perdono. Pero yo ya no tenía nada que decir, simplemente me di la vuelta y salí de la casa sin mirar atrás. En ese momento sabía que mi vida jamás volvería a ser como antes. Había perdido a mi familia, a mi prometida y a mi mejor amigo en cuestión de horas, pero también sabía que tenía que salir adelante de alguna manera, tenía que encontrar una manera de sanar, de reconstruirme a mí mismo, reconstruir mi vida, aunque aún no supiera cómo. Y así, con el corazón roto, el alma destruida, y mi confianza por los suelos, me embarqué en un nuevo viaje, uno que comienza con las sombras de la traición, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades.